Le mando un abrazo Bueno, grande. ok. Grande, Diego. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, muy pocos días de la despedida de Alberto Fernández del gobierno. Creo que la medida del fracaso económico de este gobierno se siente en el costado más doloroso, es el número de la pobreza, ¿no? Me acuerdo el gobierno Mauricio Macri cuando asumió dijo, midan el resultado de mi gobierno según si puedo o no reducir la pobreza, y Macri termina saliendo del gobierno con un aumento de la pobreza respecto a lo que recibió Cristina Fernández de Kirchner. Pero así todo, el número que deja Macri a fines del 2019, que fue el 35,5%, empalidece al lado del número que va a dejar Alberto Fernández de pobreza. Recordemos además que es una gestión que empieza con el hambre cero. Estaba como muy tomado el inicio del gobierno de Alberto Fernández justamente por la medida del fracaso que había significado Macri diciendo mídanme según pobreza y habiendo salido con un aumento de la pobreza. Bueno, la situación ahora con la inflación disparada es todavía más dramática. La inflación hace que se deteriore rápidamente la situación de los sectores populares a los que apenas les alcanza para llegar a fin de mes. Y ayer salió el número del Observatorio Social de la UCA, que es una medición muy creíble, muy consistente a lo largo de los años, para el tercer trimestre de este año. Y ese número dio el 44,7%, o sea, casi el 45% de los argentinos y argentinas viven hoy en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. ¿Qué es la canasta básica de alimentos? Bueno, un conjunto de alimentos y servicios que cuestan hoy 345.000 pesos. O sea que casi la mitad de la población vive en hogares donde, independientemente de si trabajan uno o dos adultos, puede pasar incluso que trabajen dos adultos, no hay un ingreso conjunto mayor a los 350.000 pesos. Hoy hay una nota muy interesante, Ismael Bermúdez en Clarín, a quien nosotros solemos consultar, bueno, que trata de buscarle esta explicación, porque Alberto Fernández en uno de sus reportajes recientes dijo, yo no lo puedo creer esto porque hace 37 meses que se genera empleo y resulta que los números de pobreza son estos. Bueno, charlábamos con Dani Stengan, otro experto en estos temas ayer, respecto de cómo se mide la pobreza. Efectivamente, como dice Alberto Fernández, la pobreza se mide en la Argentina según ingresos a partir de lo que la gente declara que tiene de ingresos. Entonces, lo que señalaba Alberto Fernández planteaba la duda acerca de si la gente efectivamente dice lo que gana o lo que no gana cuando viene el encuestador del INDEC. Lo que ocurre es que el que tiende a subestimar sus ingresos no son los sectores populares, sino los sectores mayores ingresos. Con lo cual, este tipo de mediciones te pueden distorsionar el ingreso promedio, porque lo de los ingresos altos no suelen decir todo lo que ganan, pero no te genera un problema de medición por abajo respecto de los sectores populares. Con lo cual, eso no es una respuesta a esta situación. La respuesta está básicamente, incluso en el informe de la UCA, que dice que entre el 2017, es cierto que esto es no un fenómeno, pero sino un problema muy serio que arranca en la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, que es cuando se dispara la inflación, se dispara la inflación, se dispara el tipo de cambio, y lo que ocurre además ahí, sobre todo a partir del 2017, un poco antes incluso, es que empieza a perder fuerte poder adquisitivo el salario. Esa situación, la pérdida de poder de compra de los ingresos, cayó el 32% y después fue muy difícil. La recesión prolongada y todo este tiempo, también hubo cuarentena de por medio, pero todo este tiempo hizo que el poder adquisitivo de los trabajadores apenas se pudiera recuperar muy poquito los del sector registrado, pero todo este nuevo empleo al que alude Alberto Fernández es de, sobre todo, trabajos en el sector informal que tienen ingresos donde ser trabajador no alcanza para no ser pobre, que es el fenómeno de este tiempo, ¿no? Hogares pobres con gente que trabaja dentro de esos hogares, donde ser trabajador no te alcanza necesariamente para cubrir estos 345.000 pesos de la canasta básica de alimentos y servicios. Con lo cual, además, calculemos que este es un número que todavía no tiene en cuenta el último trimestre de este año, que va a ser muy inflacionario, con lo cual es muy probable que
Alberto Fernández se despida finalmente cuando conozcamos el número con una pobreza cercana al 50%. Una verdadera dimensión de un fracaso de un gobierno. No hay otra manera más contundente de medirlo que de esa manera. Y en una situación además en la cual se viene un ajuste que viene anunciando Javier Milei con una caída de la actividad, porque va a haber un ajuste muy fuerte por lo que planteó el presidente electo, con un agravamiento, según el propio presidente, que viene en el corto plazo de esta situación. Y la pregunta es qué va a pasar también con la contención social. Hasta ahora lo que ha dicho Javier Milei es que no se van a quitar, mientras, sobre todo ante una situación que solo se va a agravar, que no van a sacar la contención social. Hay una pregunta también por las jubilaciones, que también han perdido muchísimo poder adquisitivo y que solo se sostuvieron este tiempo con bonos adicionales, con lo cual, en ausencia de bonos, si es que Javier Milei no los repone, ¿qué puede pasar con los jubilados? Es otra pregunta también muy acuciante para el verano. Ayer hubo una reunión en la CGT, en una señal clara de, digamos, de un sector que se prepara para resistir, que fue la CGT, abriéndole la puerta a los movimientos populares y los trabajadores de la economía popular, la UTEP, que había elegido nuevas autoridades, y en una alianza que no se suele dar, que nació como una cosa muy competitiva entre los movimientos sociales y la CGT, el sector de los trabajadores formales y de los informales, aunque últimamente se han encontrado en cosas conjuntas. Tenés a un Emilio Pérsico entrando a la CGT y estando junto a Pablo Moyano en un mismo escenario, con una Patricia Bullrich que ayer ya inició el proceso de transición como futura ministra de Seguridad, que dijo: a mí no me va a pasar, que no me van a tomar la calle. Pablo Moyano diciendo: vamos a ir a la calle, vamos a defender nuestras conquistas, alertando acerca de qué pasaría si el paquete de medidas de Javier Milei incluye o no incluye reformas laborales. La cuestión es que ahí hay que ver cómo se resuelve también la situación en la calle, con un presidente además que viene con un mandato popular muy fuerte, muy claro de las urnas, y que es cierto que él dijo antes de asumir que tenía previsto un gran ajuste. Por eso es que hay una apuesta también de Milei por la calle, y es por eso que para la asunción del domingo pidió no solamente hablar ante el Congreso, sino algo que es bastante inusual, que es que también le montaran una tarima frente a la Plaza de los Dos Congresos, donde el presidente, después de dar su primer discurso ya como presidente en ejercicio, piensa hablar antes de dirigirse a la Casa Rosada, donde saludará a los mandatarios que este domingo vienen a la asunción de Javier Milei en medio de esta situación tan dramática y tan complicada de la economía argentina, que tiene en los números de pobreza su costado efectivamente más doloroso.